Bueno, buenas tardes a todos. Les queremos agradecer que nos acompañen esta tarde en esta nueva realidad. Y en situación como la que estamos viviendo, donde la normalidad se ha visto alterada, la sociedad, las empresas, los individuos, entramos en un proceso de crisis. Pero no tenemos tiempo para paralizarnos y debemos seguir funcionando. Es ahí donde los liderazgos se deben manifestar con más fuerza. Los líderes deben tomar decisiones que los afectan a ellos y al igual que a las personas que los acompañan. El acto de la toma de decisiones es un proceso íntimo y solitario, donde se conjugan los valores, los objetivos, las capacidades y experiencias. Por este motivo, los hemos invitado a Marcelo para que nos acompañe a profundizar un poco en este tema. Marcelo Canosa es médico veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es Senior Coach Ontológico Profesional, es director del ejecutivo del COP desde 2013, es presidente de la consultora y facilitación y coaching, es coach de empresas, organizaciones y personas, es técnico Crea Líder, consolidación y crecimiento desde el 2012, en la unidad de metodología y desarrollo personal. Así que le pido a Marcelo que nos acompañe con su presentación y les agradezco a todos que estén juntos a nosotros. Está muteado, Marcelo. Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias, Rodrigo, por la presentación, decía, y buenas tardes. Es un gusto encontrarnos a conversar sobre este tema, a reflexionar, a ver en estas situaciones que se nos mueve el piso de alguna forma, reflexionar desde distintos lugares. Estamos relacionados con el sector agropecuario, la mayoría de los que estamos acá, relacionados con organizaciones, con equipos. Bueno, es esta inquietud la que nos lleva a juntarnos y pensar sobre este tema. En principio quería comentarles algo más sobre mi presentación, que es el currículum que le transmití a Rodrigo, y que quería contarles que les estoy hablando desde mi casa, de Río Cuarto. Vivo ahí hace 32 años y comparto este espacio que tengo acá, es un espacio cerrado porque en la otra parte de mi casa están mis 3 hijos y mis 4 nietos con mi mujer. O sea, mi condición de cuarentena no es en soledad precisamente, pero la verdad que lo disfruto mucho y esto quería ponerlo como marco en el inicio. También en el inicio quería agradecerle mucho a la empresa Cladam y a los amigos de Rodrigo, Federico Bien y al equipo que nos han contratado y nos han llamado para conversar y tener este momento de intercambio en esta charla. Les quiero agradecer mucho y he visto así un ratito entre los que iban entrando a muchos conocidos, viejos amigos, compañeros y además de hermanos en la vida. Muy bien. Vamos, el título que lo puse ahí en mi pizarra de trabajo también, ¿no? Organizaciones saludables en contextos de crisis. De esto, para comenzar a hablarlo, quiero ponerles la presentación. Yo igualmente tengo otro espacio para poder verlos y, como decía recién Rodrigo, atentos y a la espera de las preguntas de ustedes que van a venir sobre el final. Muy bien. La crisis que estamos hablando tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que fue pasando, y quiero que lo relacionen cada uno de ustedes con sus vidas. Fui y me fijé en la Organización Mundial de la Salud y aparece este comunicado, como no soy un buscador en este ámbito, pero aparece este comunicado donde dice, un comunicado de prensa, 13 de enero 2020. ¿Qué estaban haciendo ustedes el 13 de enero 2020? Yo estaba de vacaciones, ¿no? Estaba descansando en ese tiempo y acá nos contaban que se había detectado un caso en Tailandia, como esas cosas que ocurren en otras partes del mundo que no tengo el gusto de conocer tampoco, no fue algo que a mí me haya impactado demasiado a esa altura. En la historia para atrás,
cuando empieza la investigación, se pone esta fecha, 17 de noviembre de 2019, como fecha de inicio de esto que después fue nominado pandemia, ¿no? Coronavirus, un virus, ya habíamos conocido a otros en otro momento, otros virus, otras situaciones, no habían llegado hasta acá, pequeños sustos. Mi mirada, y no sé si era de otros, era, bueno, esto está ocurriendo en otro lado. Entonces nos enterábamos el 13 de enero, algo que había comenzado 2 meses antes, 17 de noviembre. Pero el 11 de marzo ocurre esto. La Organización Mundial de la Salud dice, estamos ante una pandemia. Yo no sé si ustedes se acuerdan dónde estaban ahí. Yo sí me acuerdo de esa semana. Estaba en la promoción de nuestras formaciones de coaching, andamos por San Juan, por Mendoza, y andamos recorriendo eso, contando, iba con un amigo que tenía a su hijo en España, y conversando sobre la locura de la posibilidad de una cuarentena, ¿no? Esta era nuestra impresión en ese momento, pero el 11 de marzo vino ese fin de semana el inicio de la primera etapa de la cuarentena, 19 de marzo empezó la etapa en serio de la cuarentena. Y quiero ponerlo en términos de la pandemia y la cuarentena como hechos que de alguna forma nos cambiaron la vida. No solamente se transforman en un cambio en términos de económicos, sin duda como consecuencias, pero fundamentalmente son cambios sociales y cambios personales, cambios en las organizaciones, cambios en las maneras de hacer las cosas, que cuando empieza por 15 días lo tomamos como, bueno, empezaron una vacacioncita y decían, no, miren, no es una vacación, tenían que decirlo, ¿no? Miren, no estamos de vacaciones. Comienza una nueva etapa, un momento que no solamente en la Argentina, sino además es en el resto del mundo, con noticias que no eran agradables tampoco, que no van siendo agradables, y llegamos a imágenes como estas, ¿no? Ustedes están en Venado, Rodrigo, y busqué una imagen que muestre en el interior mismo, no solamente las que vimos de las calles de Buenos Aires, sino de Córdoba, distintos lugares que toman, esto era la rotonda de Venado un día de cuarentena, ¿no? Hoy capaz que tenga un poquito más de tránsito, tenga un lugar más, algún vehículo más dando vueltas, pero hoy también tenemos nuevas herramientas, ¿no? Andamos encima con barbijos, no nos vemos, no nos encontramos. Es una situación distinta. Pero es una situación distinta que el marco es el mismo, la causa es la misma, pero cada uno la vive de maneras diferentes. Por lo pronto, estamos en un sector que no tiene las mismas situaciones que otros sectores, ¿no? En cuanto a la posibilidad de trabajar y de actuar. Esto lo hemos visto a través de las distintas... nosotros en relación con la gente que está haciendo las formaciones de coaching, vemos gente que vive encerrada sola, otros que están con muchas personas, otros que viven lejos de su familia, en fin, otros que pueden trabajar, otros que no pueden trabajar. Situaciones absolutamente diferentes bajo un mismo contexto. Quiero traer la palabra crisis, que es algo que había mencionado, lo pusimos en el título en acuerdo con Rodrigo, y en este tema de crisis, ¿dónde buscar alguna definición? Alguna vez como asesor CREA nos compartía Marina Eguren esta definición, una definición que decía, bueno, es un punto de situaciones donde las herramientas con las que contamos se vuelven obsoletas. Se vuelve obsoleto esa idea de salir, se vuelve obsoleto el cómo veníamos trabajando, tenemos que trabajar de una manera distinta. Y plantea como crisis que puede ser distinto, distintas crisis. Y esto lo pongo sobre la mesa en esta conversación entre todos, porque la crisis puede ser diferente en cada lugar. Y en esta diversidad de situaciones hay personas que tienen una crisis interna y otras que son crisis dentro de una empresa o dentro de un país. Como vemos que hay situaciones muy diversas aún en esas condiciones. Y también decimos cuáles son las herramientas que se vuelven obsoletas, también hay variación en ese sentido. Alejandro, iba a decir que algo que trae Alejandro Marchesán, que es esto del cisne negro, que no es de él, ¿no? El cisne negro que estamos comentando es algo que trae este ensayista Taleb, que plantea una idea que ya la tenía Juvenal, este pensador latino,
que el cisne negro no es algo raro, algo que no existe, algo que no es frecuente, que recién era un tema de la literatura hasta que los holandeses lo encuentran en Australia hacia el 1700. O sea, un cisne negro es algo anormal. Acostumbrados estamos a cisnes blancos, aparece cisne negro, ¿no? El cisne negro como una cosa diferente, cisne negro fue la máquina a vapor, después se lo relaciona con esto, ¿no? Cisne negro fue el 11 de septiembre. Ahora, yo esta idea la conocí en el 2008, del cisne negro, y después varias veces vi que se comentaban que era cisne negro, ¿no? No sé si el año pasado no lo escucharon hablar de cisnes negros, y estamos, digo, ¿serán muchos estos cisnes negros? Este realmente parece que es más negro que los otros, ¿no? Porque nos genera, no es un cambio, es un cambio realmente importante, ¿no? Es un cambio realmente importante y nos quedamos con algo que dice Alejandro Marchesán, que en las situaciones de crisis hay un desplazamiento del sistema de equilibrio hacia una nueva zona de equilibrio. O sea, tenemos un desplazamiento de la zona de equilibrio y bueno, ¿cómo volvemos a hacer equilibrio ahí? Bueno, dicho de otra manera, decimos que se generan nuevas preguntas que requieren otras respuestas, ¿no? Necesitamos otras respuestas para estas preguntas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que estamos necesitando ahora? Y sobre eso queremos conversar. Primero algo que estamos diciendo, acá hay un cambio. Acá hay un cambio. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? Cosas que podemos seguir pensando. No lo sabemos. Eso es parte de la incertidumbre en la que estamos. Pero también trae esta idea del mismo autor, por un lado, la necesidad de que los cambios son evolutivos, y como son evolutivos podemos ir de evolución hacia la adaptación o hacia la generación, y también este tema que los cambios son bipolares. Por eso les puse el dibujito de la pila ahí, ¿no? Los cambios son bipolares. ¿Qué quiere decir que son bipolares? Son bipolares, es esto que los cambios que parecen negativos, en algún momento le encontramos el polo positivo. Los cambios que parecen positivos, en algún momento nos parecen que son negativos, tienen un aspecto negativo. La bipolaridad de los cambios podemos marcarlas en distintas situaciones. Yo, por ejemplo, ¿cómo viene viviendo esto? Nosotros, dos lugares que vieron que marcaba en la presentación Rodrigo. Por un lado, en la escuela de coaching, por otro lado, los que trabajamos en CREA. Che, pero en ambos casos trabajamos con reuniones presenciales, donde lo presencial es muy importante. ¿Cómo me llevas ahora a una situación de no puedo reunirme? Bueno, esa es la parte negativa de entrada, ¿no? ¿Y qué es lo positivo? Y lo positivo es que nos desafió a encontrar nuevas maneras, que lo encontré después, y hoy de repente me encuentro a otro explicándole cómo funciona esta plataforma, por ejemplo, y me encuentro viéndole la forma que me puede facilitar, y hoy nos encontramos acá con ustedes, ¿no? Nos encontramos acá con ustedes, con Cladán, que ya veníamos trabajando y conversando sobre una posibilidad de tener algún tipo de presentación, y hoy lo estamos haciendo yo sentado en mi casa y con todos ustedes en contacto, lo cual es un placer. Y ahí estamos hablando de la bipolaridad del cambio. Estamos en una crisis, nos cambian las preguntas, ¿y cuál es la primera respuesta que nos va surgiendo? Lo que planteamos acá, algo que quiero que tengamos presente en la conversación que iniciamos, y es qué respuesta tenemos. Primero, quiero que conversemos, antes de hablar de las respuestas, de una mirada que tenemos de las organizaciones. Una mirada que queremos presentarles de las organizaciones, que es una metáfora que es una estrella, que llamamos la estrella organizacional. Una metáfora que nos sirve para decir, che, estamos hablando de organizaciones saludables. ¿Qué es una organización? Bueno, una organización, un ONG es una organización, sí, es una organización, claramente. Estamos hablando de una organización, por ejemplo, Cladán como empresa, o las empresas, sí, son organizaciones. Estamos hablando de una organización estatal, sí, también el municipio, la provincia, son organizaciones. Estamos hablando de un club, también, estamos hablando de una organización. Estamos hablando de una familia, también estamos hablando de una familia.
Entonces, lo resumimos, lo ponemos, lo simplificamos en esta estrella organizacional como ejemplo, que le ponemos 4 puntos. Esto no es nuestro, pero es lo que tomamos como logo de nuestra consultora, y decimos que esta estrella tiene 4 puntas. Una primera punta fundamental es el sistema fundacional. ¿Qué es el sistema fundacional? El sistema fundacional, además de estar el capital fundacional, está aquello que le da origen y le da sentido a una organización. Es cuál es su misión, el para qué está, a dónde está apuntando, su visión, sus valores. Está planteado la misión y la misión en el sistema fundacional. Y después hablamos de un sistema operativo y un sistema productivo. ¿Cómo hacemos lo que hacemos y qué producimos? ¿No? ¿Cómo hacemos lo que hacemos y qué es lo que producimos? Y eso es algo que está bastante claro en las distintas organizaciones, ¿no? En una empresa que produce alimentos y logra determinados alimentos, y en función de eso tiene un determinado resultado de todo tipo, ¿no? Y también pasa eso con una empresa que produce alimentos para los humanos y para un club que realiza determinada actividad de recreación para sus socios. Y la cuarta punta que ponemos es el sistema social. La cuarta punta de la estrella es el sistema social. Estamos hablando del sistema de la gente, el sistema de quienes componen y integran esa organización, que está abajo, porque es el que de alguna manera sostiene. Y en el sistema social están los equipos. En el sistema social está cómo se organizan esos equipos, está incluido. Están también las personas. Están las personas, que cuando decimos las personas estamos hablando de sus competencias, de sus saberes hacer, su saber ser de esas personas. Estamos hablando también de cómo están alimentadas esas personas, y hoy especialmente, esto es definido por la Organización Mundial de la Salud, también estamos hablando de la salud de esas personas, ¿no? Y para tenerlo presente en las organizaciones. De lo que es del sistema operativo, el sistema productivo, perdón, hablamos que ahí cruza un eje que es el eje productivo, que es el eje acciones y resultados. ¿Qué hacemos? ¿Qué resultados tenemos? Y el sistema social al sistema fundacional lo une, lo relaciona, lo que llamamos el sistema humano, el sistema de las personas y de las relaciones. No son solamente las personas, sino las relaciones que entre ellas se generan, y entre el mismo esquema organizacional se producen esas relaciones. Y decimos que conocemos a las distintas organizaciones por su eje productivo. Conocemos por lo que hacen, por los resultados que tienen, pero lo que lo sostiene, lo que le da esa sustentabilidad, es el eje humano. Y ahí es donde nos referimos y relacionamos esto, que la empresa saludable, a esa empresa la organización saludable, la empresa saludable que va a sostenerse, tiene que ver con este eje humano de las personas y las relaciones. Entonces, ¿qué respuestas tenemos? Queremos plantearlas en ese sentido y en ese lugar, en ese eje, ¿no? Y las respuestas que tenemos son, la primera respuesta que tenemos para la respuesta que tenemos son las que tenemos. Parece un juego de palabras, pero es eso. ¿Qué respuesta vamos a tener? La que tenemos. La que hay en este momento. La que hay en este momento, que depende de lo que tenemos practicado, de lo que tenemos experimentado, de lo que tenemos hecho en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque ante lo imprevisto aparece lo previsto, dice Alejandro Marchesán. Ante lo imprevisto aparece lo previsto. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que no estaba en mis planes. Como puede ser un cambio como estos. ¿Qué es lo previsto? Lo previsto es cómo somos como organización, cómo somos como personas, cómo somos como equipos. Eso es lo que va a aparecer como primera respuesta. Y va a aparecer desde ese lugar. Y por eso decir, ¿cómo va a ser nuestra respuesta productiva en esta situación de crisis? Va a depender de ese eje del cual estamos hablando, del eje humano. Y por eso lo planteamos, las organizaciones saludables, cómo miramos ese eje, porque desde ahí es donde van a surgir las respuestas ante esta situación.
Y esto está planteado, ya les digo, tanto para una organización grande, y lo vemos de alguna manera en las diferencias entre las naciones, lo vemos de alguna manera en la diferencia entre las provincias, y lo vemos de alguna manera en las diferencias entre las distintas ciudades, poblados, que ustedes también recorren, como yo, y tienen experiencia, y ven diferencias en las respuestas, ¿no? Y también las tenemos en las personas y en las familias en que estamos. Ante la crisis, ¿qué respuesta? La primera respuesta va a salir de acá, de la identidad. Y va primero porque ante la crisis y ante la no crisis, la respuesta viene de acá. La primera respuesta es ante una crisis. ¿De dónde va a salir? De lo que estamos buscando, de lo que nos hemos propuesto, del cómo nos relacionamos entre nosotros, de los objetivos que tenemos. De alguna manera estamos diciendo de las personas que lo integran, del eje humano, de las personas y las relaciones. Y de lo fundacional, como recién decíamos. En este sentido, les quiero poner esta imagen que estaba buscando. Se las dejo ver un segundo mientras tomo un poquito de agua. Ven que hay un equipo de equilibristas en un circo que van caminando sobre una soga, un cable, donde hay 3 personas y las 3 van haciendo equilibrio, como un equipo que va haciendo equilibrio en una situación que para caminar siguen buscando equilibrio. ¿Qué es lo que los sostiene ahí arriba? ¿Qué es lo que los tiene? En la pelea que tuvieron esta mañana como equipo, ¿qué es lo que va a estar aflorando ahí? Va a estar aflorando la manera en que pueden relacionarse entre ellos en ese lugar. Si ellos no tienen la cabeza en eso, en el objetivo, en lo que están haciendo, no sé si lo pueden cumplir. Y por eso se los quiero traer ahora como una idea, decir, ¿por qué primero ponemos ante la crisis enfocarse en quiénes somos, cuál es el sentido de lo que hacemos, para ver si podemos cruzar y seguir sosteniendo el equilibrio ante una situación variable? Y esto vale, por decíamos, para las empresas, para los equipos y para mí también, ¿no? El segundo punto que proponemos, además de enfocarse en la identidad, es reconocer la crisis, es no negarla y reconocerla nuevamente en los distintos niveles, reconocer qué herramientas me quedaron obsoletas, reconocer qué cable se me corrió porque tengo que buscar el equilibrio en otro lado. Y este reconocer es no menospreciar el riesgo y las amenazas. No es para quedarse en esa conversación, pero reconocerlo y estar atento. Y en esta pandemia, viendo que en otro lado hubo pérdidas, viendo que acá se avisoran pérdidas, tener medidas las posibles pérdidas, por lo menos no negarlas, saber que van a existir, y pérdidas de todo tipo. Y no es un sentido dramático, es un sentido realista, ¿no? Es decir, en un sentido realista, cómo busco salud de las organizaciones en esta situación. Enfocarse en la identidad, reconocer la crisis, y lo otro que proponemos es diseñar un plan de refuerzo y expansión. Expansión, yo puse expansión, digo, con signo de pregunta, porque refuerzo me gusta, me parece que está bueno, cuando lo pensaba decía, y expansión, ¿cómo les voy a presentar a ustedes que me están escuchando acá la idea de expansión? ¿De qué estamos hablando con expansión? Y lo pongo en signo de pregunta porque posiblemente no sea un momento de expansión en lo mismo que nos estábamos expandiendo. Hay que ver dónde está la expansión en estas circunstancias. Porque el que ya nos estemos haciendo algunas preguntas, que tal vez no nos las hacíamos tan seguido antes, es empezar a pensar en la expansión, en la costumbre de estar respondiendo cosas de todos los días o que son absolutamente operativas, y de repente empezar a pensar en aspectos que hacen a la salud del equipo, de la organización como organización, de las personas como personas. Y bueno, eso nos puede llevar a una posible expansión en la medida en cómo nos respondamos después esas preguntas. Pero ya es un inicio que empecemos con esas preguntas, ¿no? O que las busquemos profundizar para expandir. Voy a citar acá varios puntos que después los voy a ir a desarrollar con detalles.
el primer punto que vamos a estar hablando tiene que ver con las relaciones. Las relaciones, la red de relaciones, las relaciones de las personas, las relaciones de las organizaciones, ¿no? Me gustaría preguntarles a ustedes cuáles son las redes de las que participan, ¿no? Cuáles son las redes de relaciones que ustedes tienen, tanto dentro como fuera de las distintas organizaciones. Y recuerden que metí a la familia en esto también, ¿no? El otro punto que nos parece importante para considerar, ¿no? No estamos dando receta de nada, ¿no? Estamos proponiendo decir, che, consideremos estos puntos y a ver de dónde nos parece que nosotros podemos estar trabajando más. Uno de ellos es el liderazgo. ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo es el liderazgo? Y si acá hay personas que están con equipos a cargo y están asumiendo un liderazgo de equipos, les pregunto cómo me hago cargo de esta acción de liderazgo, qué conversaciones necesito liderar en este momento. Preguntas que después me gustaría que conversemos, quién lidera y qué lidera. El tercer punto es hablar sobre las emociones, ¿no? Después de Descartes hablábamos, somos seres racionales, pienso luego existo, y últimamente vemos que la neurociencia nos dice somos seres emocionales que pensamos o razonamos. Bueno, las emociones hoy en día las asumimos como parte nuestra y son parte de nuestra conversación, pero hay mucho para seguir trabajando, más que de conversar. Hay mucho para seguir trabajando y trabajar también las emociones en lo laboral y trabajar las emociones en estas circunstancias. Hablamos mucho de la emoción personal en términos de relaciones, se habla mucho en términos de relaciones personales, pero no de relaciones laborales, y hay para trabajar en ese sentido. Y acá ponemos una frase que es relevar y generar confianza interna, porque las emociones hay relación con eso, y vamos a estar hablando de la confianza, de las relaciones y de las emociones. Y el cuarto punto para tener en cuenta es esto de flexibilidad de ideas y prácticas, la idea de que vuelvo a la imagen de los equilibristas, qué flexibilidad hay en esa búsqueda de equilibrio, qué flexibilidad necesitamos en esa búsqueda de equilibrios, y ponemos dos tipos de flexibilidades para que las conversemos. Y lo último, esta idea de cómo mantener el flujo evolutivo. Si decimos que las crisis van evolucionando, bueno, ¿qué flujo evolutivo buscamos, elegimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo venimos con las preguntas, Rodrigo? ¿Van cayendo preguntas? Decime sí. Algo vamos agendando, Marcelo. Bueno, yo para recordar que vamos con tema de preguntas también para después. Bueno, red de relaciones. Red de relaciones las relaciones importantes no son las personas, ¿no? Son las relaciones que se establecen entre personas, por supuesto, pero también puede ser entre organizaciones, y hablamos inclusive de relaciones internacionales, ¿no? O sea que va más allá de las relaciones entre personas, la posibilidad de generar redes de relaciones, que además vemos que en las sociedades donde las redes tienen un determinados códigos que les permiten ser más eficientes, esas sociedades van hacia la eficiencia. Y vemos que la red de relaciones que se va construyendo, es importante saber que son para algo. Las relaciones tienen un fin y están pensadas en una posibilidad futura. Las relaciones tienen una mirada hacia adelante que necesita tener en cuenta algunos aspectos que quiero señalarlos en este momento, y el primero es la necesidad de ser elegidas, ¿no? Elegidas no quiere decir que, ya dijimos, estamos con relaciones internacionales también, no me voy a enamorar del país de al lado, ¿no? No voy a ser amigo, no necesariamente soy amigo, sino necesito tener una relación porque estamos viendo una posibilidad de acción conjunta. Entonces, elijo esa relación, y decimos, relaciones se crean desde la elección, desde el compromiso. Y decimos que se sostienen con la confianza, como los equilibristas en ese cable. La necesidad de confianza para sostener la relación. Escuchaba el otro día una conversación, un comentario de Friedman, que es alguien que intervino en lo que fue la crisis del 2001, en ver cómo funcionaba el tejido social, y el tejido social decía,
había una crisis importante, pero había una tendencia a confiar y buscar al otro. Era una necesidad de confiar y buscar al otro. En estas circunstancias se puede ver el otro como un peligro. El otro puede ser peligroso. ¿Peligroso de qué? De que me traiga enfermedad, por ejemplo. ¿Mm? Por ahora lo pongo en términos de salud. Puede ser peligroso desde otro lado también. Entonces, ¿cómo hago para generar confianza en estos ámbitos? Las relaciones se basan en esto. Necesito profundizar las relaciones. Y esto digo, bueno, ¿cuál es nuestro rol como líderes para ir generando esta confianza? ¿Cómo trabajar para generar la confianza? ¿Qué nivel de confianza? Preguntas que dejamos para la reflexión también, ¿no? ¿Qué nivel de confianza tenemos en nuestros equipos? ¿Cómo contribuimos a que aparezca esta confianza? ¿Cómo generamos resultados para que esta confianza crezca? Y la clave, lo que le da vuelo a las relaciones y por tanto a los equipos y a las organizaciones, que son redes de relaciones, es la comunicación. La comunicación che, ¿cuánto nos entendemos? ¿Cuánto nos entendemos entre nosotros? Y entonces, ¿y cuál es la clave del entendimiento? Y para entenderme yo tengo que saber lo que vos estás pensando, lo que vos estás ideando, poder compartirlo. Por ahí no estar de acuerdo, pero entender lo que vos estás haciendo. Y eso requiere escucha. Eso requiere escucha y la otra es que nos hagamos cargo de lo que decimos. Comunicarse no es hablar, hablar, hablar y hablar. Así que me gustaría que después estemos entre todos intercambiando, ¿no? Para que poder dar vuelta a esto que estoy diciendo. Estoy hasta acá, estoy hablando, hablando, hablando. Red de relaciones. ¿Cómo sostenemos las relaciones desde el compromiso, creándolos del compromiso, sosteniendo la confianza, perdón, y creciendo con comunicación? Algo les comenté de liderazgo y les traigo de liderazgo esta imagen que es muchas veces referida a el vuelo de las aves que vuelan en B, con una que va adelante, le permite cortar el viento y que las otras van atrás y se van sumando con su aleteo de alguna manera como incitándola al vuelo a la que va adelante. Hablar de liderazgo es pensar directamente, indirectamente en seguidores. Por eso pongo esta imagen, porque hay alguien que está siguiendo. Pero quiero hablar de dos aspectos de liderazgo. Uno que tiene que ver con liderazgo de equipos, cómo es hacerse cargo de los seguidores y hacerse cargo de los resultados de los equipos. Los equipos tienen objetivos, buscan resultados, cómo me hago cargo de esos resultados de los equipos, cómo estoy para que esos resultados ocurran como líder. Y por otro lado, decíamos, el líder de equipo y por otro lado, el líder de uno mismo. Y esto en este momento decimos, che, en el eje humano ponemos una organización a las personas y en mí mismo cuál es mi liderazgo personal. Y de esto hay mucha historia y mucho de personas que se hacen cargo de su vida y son momentos para estar muy atentos a lo que está pasando en este sentido. El liderazgo, y lo proponemos no como liderazgo solamente solo, sino lo ponemos con esta liderazgo en servicio, dicho esto, concebido desde nuestra escuela como un liderazgo que es al servicio de y a la vez que busca resultados, que sea útil, que sirva. Y en esto son momentos para líderes que estén muy atentos a su rol de liderazgo. Y estar atento al rol de liderazgo es hacerse cargo de los resultados y del equipo, no porque todo le corresponde a él, sino para sacar lo mejor del equipo, estar atentos también a que lo mejor que pueda jugar ese equipo para llegar a ese resultado. Y si hay que dar el paso al frente en un momento, asumir esa acción de liderar, ¿no? Entonces, ¿cómo miro el liderazgo? ¿Y qué pasa si no tengo esto? Bueno, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo lo trabajo? No son momentos para quedarse pensando, no puedo hacer nada. Y si no, ¿cuál será el mejor líder para esta situación? ¿Quién es el que mejor puede ser el mejor piloto de tormenta en estas circunstancias? ¿Quién puede estar atento no solamente a los resultados, sino también al equipo? Que decíamos que hay varios temas a considerar que no sabemos cómo van a continuar. Por eso hablamos de la acción de liderar desde el líder de un equipo y también de la manera de ser en ese sentido.
hablamos de la red de relaciones, que forman parte de las organizaciones y los equipos son red de relaciones, hablamos de liderazgo en servicio, queremos hacer referencia también a algo más para tener presente en este listado, es decir, el mapeo emocional, esto que nos dicen desde las neurociencias y los médicos, dicen, che, es esto de la emoción, la predisposición que la persona tiene para la acción como resultado de determinado estímulo. Entonces, ante un estímulo reaccionamos y accionamos, pero no somos indiferentes a esto. No es que es algo que ocurre y no tenemos nada que hacer. No es algo que podemos decir no nos corresponde hacernos cargo o ver en una situación como esta cómo lo trabajamos, cómo lo pensamos. Y hablamos de mapeo de emociones como líderes de los equipos y como parte de un equipo también, ver dónde estamos en los equipos, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo personal, estoy hablando del liderazgo personal del líder y del liderazgo personal de los integrantes. Un buen líder es un buen liderado. Un buen líder es maestro de líderes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en ese sentido y aceptar los desafíos de la época que nos está proponiendo para expandirnos en ese sentido? Yendo a las emociones, ese mapeo de emociones, esto es lo que cómo vamos a la acción con más o con menos ganas según la emoción en que estemos. Decíamos, sepamos que no solamente ante un estímulo externo, sino también que hay estímulos internos que afectan nuestra emocionar. Y esos estímulos internos, para ponerlo en cortito, puse ese rollo que hay ahí, rollo de pensamiento, los rulos, los rollos, lo que quieran llamarle las historias que nos contamos. En síntesis, ¿qué historias nos contamos? ¿Qué historias nos contamos? ¿Qué historias nos vivimos contando hoy? Y esto, diría, ¿qué conversamos? ¿Conversamos sobre lo malo que se viene o conversamos sobre las posibilidades que tenemos? ¿Conversamos sobre todo lo que no podemos hacer o conversamos sobre lo que podemos hacer? ¿O sobre lo que aún pareciendo que no podemos, inventamos para poder seguir haciendo? ¿Sobre qué conversamos? Y eso afecta a nuestras emociones. Y eso afecta a las emociones de los equipos. Y eso afecta a las ganas de hacer de los equipos. Entonces, es un punto para tener en cuenta. No es un punto para dejarlo afuera. Es decir, somos seres emocionales y los equipos también tenemos emociones en equipo. Y cómo trabajamos este tema, que no es generar estímulos que duran segundos. Es trabajar precisamente sobre estímulos que duran más tiempo. Y los estímulos que duran más tiempo es ir tras los objetivos que son cumplibles. Cuando vamos cumpliendo objetivos sentimos que vamos avanzando en nuestra capacidad de hacer, adquirimos más confianza, tenemos más capacidad para la próxima. Cuanto más grande es el desafío y más podemos hacer, independientemente del resultado, también vamos generando una confianza. Entonces, este mapeo emocional, esta mirada sobre las emociones propias y del equipo, me parece que es un punto para pensar esta respuesta, este plan de respuesta, cómo lo pienso y cómo nos expandimos, tener en cuenta además de la red de relaciones que nos pueden ayudar a crecer, el liderazgo, tener en cuenta el mapeo emocional. En términos de asesores, yo fui asesor CREA, fui coordinador CREA, estoy en CREA en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los grupos CREA. Hay una frase que tenemos que es abrir y cerrar la tranquera. Y por eso pongo esta imagen. Y tiene relación con las emociones y cómo las gestionamos. Abrir y cerrar la tranquera sería estar en el cable que tengo que estar en el momento que tengo que estar. Si me meto en la organización, estoy en la organización, salgo de la organización, puedo entrar a mi familia, salgo de la familia como organización y entro en mí. Esta posibilidad del ser humano de estar en un lado y estar en otro, pero no simultáneamente, porque el riesgo que corremos de no cerrar la tranquera es que no podamos abrir la siguiente. Por eso usamos esta imagen bien de nuestro sector rural, ¿no? El poder abrir y cerrar la tranquera de nuestras cosas, ¿no? Como es una manera de estar presente y entrenado para lo que nos toca vivir, ¿no? Poder leer cantidad de muertos y seguir atendiendo un requerimiento de una persona que necesita algo hoy, aquí, ahora, ¿no?
estar atento a la posibilidad de tener un mejor resultado en una actividad comercial en un determinado momento, estoy ahí y después salgo y estoy en otra situación. Como tema para tener en relación con las emociones, porque esto requiere gestión de emociones, y tener mucha presencia en lo que quiero, ¿no? Les hablamos también de la flexibilidad de ideas. Vamos a la adaptación o a la generación dentro de la evolución. Para adaptarnos, podemos tomar lo que hay, lo que estamos haciendo, y lo vamos adaptando en función de eso. Pero también podemos ir hacia generar cosas nuevas, y el generar cosas nuevas nos requiere flexibilidad. Yo puedo, mirando esta imagen, plantarme y decir, mirá, es un cilindro o es un cuadrado, en fin, entrar en una discusión sobre lo que es. O puedo decir, puede ser todo esto, y juntar las ideas de cada uno de los que participa en un equipo o en un intercambio. Y hablamos de una flexibilidad de ideas que es un paso previo, en realidad, para tener una flexibilidad de pensamiento más allá, ¿no? De generación de cosas nuevas con otros. Puedo convertirnos en alguien que ve la realidad con rigidez y defender desde esa rigidez lo que tiene que ser, o tener una flexibilidad para aprender. Pero la flexibilidad no es solamente desde el compartir, sino una flexibilidad que permite aprender en la acción. Y por eso, después le sumaba yo también lo de la flexibilidad práctica. Dentro del equipo nuestro hay un profesor de educación física, y por eso puse esa imagen que la tomé de una charla de él sobre la flexibilidad. Y él trae esto que acá hay varios colegas, varios veterinarios, donde tenemos esta noción que hay músculos que son, que flexionan, y otros que tienen el efecto contrario, ¿no? Flexores y extensores. Y juegan juntos. Y no hay manera que no jueguen juntos. Ustedes ven el brazo, no les voy a mostrar el bíceps porque estoy con el culo un poquito con frío, pero ven que hay músculos para un lado y para otro para hacer acciones distintas. Y la hacen de manera coordinada. Esta flexibilidad práctica, es decir, también en la práctica tengo que pensar ideas nuevas, pero después en el hacer tengo una costumbre de hacerlo de una manera, también tener esa flexibilidad, y una flexibilidad llevada a los equipos, donde si hay tensión en algún lado, poder tener flexión en otro. Si los dos vamos en flexión, no pasa nada. Si los dos vamos en tensión, guarda que podemos llegar a producir en lo que es el sistema locomotor algo que después genere una fractura, una luxación, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo jugamos en la práctica esta metáfora que nos deja la funcionalidad muscular y anatómica? ¿Cómo cómo nos ayuda a pensarlo de una manera de decir, che, en una organización tiene que haber una coordinación para que no estemos en permanentes tensiones en todos los ámbitos? Porque eso nos va a llevar a una situación de desgarro. Entonces, ¿cómo trabajamos en esto en las organizaciones, ¿no? Hay demasiado desgarro social en varios ámbitos. ¿Cómo buscamos que en las organizaciones en que tenemos mayor posibilidad de influir, que estas situaciones no se den, para que tengamos una flexibilidad en la práctica, en la búsqueda del resultado? Y ya buscando el fin de lo que nos habíamos planteado con estos 40 minutos y algo más de conversación, la otra idea es mantener el flujo evolutivo. Mantener el flujo evolutivo, decíamos, la adaptación y la generación, pero sabiendo que en momentos vamos a estar adaptando, pero también viendo la posibilidad de generar. Viendo esta posibilidad de generar cosas nuevas, cosas distintas, cosas que no estaban en los planes. Esto que ha hecho Cladanche, generemos, ya hay otros que lo están haciendo también, pero digamos, esto no estaba generado en nuestra cultura, no conocíamos esto de estar reunidos y estar trabajando de esta forma. También puede haber una manera de generar relaciones a la distancia que sea distinta, pero podemos pensar en otro tipo de respuestas generativas entre los seres humanos en los distintos ámbitos que nos movemos. Para esto, nosotros consideramos que tenemos que para dar la respuesta tenemos que saber estar entrenados, porque si no, decíamos que ante lo imprevisto aparece lo previsto.
Entonces, como lo previsto, lo que tengo entrenado, ¿cómo hago para entrenarme? ¿Qué tengo que estar entrenado? Tengo que estar entrenado en esto. ¿En qué está mi cabeza? ¿En qué están mis emociones? ¿Cómo trabajo mi cabeza? ¿Cómo trabajo mis emociones? ¿Cómo trabajo mi cuerpo? Para ser alguien que está mirando las posibilidades de una manera sustentable. Y cuando digo alguien, vuelvo a incluir en esto yo, el equipo, la organización, ¿no? No como alguien solo y solamente solo, sino el cómo vamos construyendo esa idea de relaciones sociales para esto. Aprovecho también en este ámbito para decir, las pesas también se llevan con el cuerpo y esto de generar cosas nuevas, cómo me hago cargo de la corporalidad personal, pero también la corporalidad del equipo, cómo me hago cargo de la salud del equipo en estas circunstancias, cómo hago para que el equipo esté entrenado, y esto no es ejercicio físico solamente, ¿no? Es la salud como salud para posibilidad de ir a la acción, la salud desde el punto de vista del el cuerpo del equipo, decimos, entrenado en cuanto, desde el punto de vista de la educación física, si lo queremos relacionar, entrenado desde el punto de vista de poder responder sin cansancio y entrenado desde la salud, como decíamos recién. Cómo estamos atentos a eso, de cómo estamos nosotros en salud y cómo está el equipo en salud. Y también considerar para aquellos que nos es importante lo que tiene que ver con el sentido de la vida y con la espiritualidad, también estar entrenados en ese sentido. No son momentos para dejarnos a la buena, ¿no? Así que sea lo que sea, que venga lo que venga, a la deriva. No son momentos de deriva, son momentos para estar uno eligiendo por dónde quiere ir, al menos desde ese lado como nosotros lo vemos. Para cerrar entonces, la pregunta que les hacemos, que nos hacemos, es ¿qué respuesta vamos a dar? ¿Qué respuesta vamos a dar? Y como ya lo planteamos de entrada, nos cambiaron las preguntas. Le digo, ¿me repite la pregunta? Porque no tengo la respuesta. Porque primero tengo que saber, conocer cuál es la pregunta en el ámbito en que estoy. ¿Cuál es la nueva pregunta que tengo que estar respondiendo? A eso nos referimos, es cómo cerramos esto, qué preguntas nos tenemos que hacer antes de ir a responder con lo que tenemos. La respuesta que nos va a aparecer es la respuesta natural que tenemos siempre, la que tenemos ya conocida. ¿Qué respuesta vamos a dar para los equipos? Nos va a surgir la respuesta conocida, la respuesta que tenemos todos los días. Trabajar con el equipo de la misma manera. ¿Qué pregunta nueva tenemos que hacernos? Porque en la crisis nos han corrido el punto de equilibrio. ¿Cuáles son las nuevas preguntas? Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Y si no hay ningún problema, pasamos a las preguntas que acá tengo agendadas. Muchas gracias, fue muy claro y la verdad generaste preguntas que por ahí era Bueno, libre. yo la verdad que no sé si tengo la respuesta. Lo que me interesa que nos quedemos es con qué preguntas tenemos que respondernos. Bueno, te hago algunas consultas que surgieron, Marcelo. Eh, la primera, dice, eh, cuando los líderes están muy involucrados en los equipos de trabajo y están muy cerca y tienen una relación muy estrecha, cuando hay que tomar decisiones medulares, me imagino que deben ser cuestiones de fondo o que hacen a la problemática actual, ¿no es cierto? Si esa es la persona que está más habilitada para hacer la toma de decisiones o debería ser otra persona que no esté tan involucrada afectivamente con los equipos. Esa es la pregunta. Eh, para mí es el que la tiene que hacer el que lo tiene que hacer, ¿no? El que tenga la suficiente capacidad, que tenga con qué hacerlo, que tenga
la entereza de poder hacerlo. No siempre lo tenemos. Y eso es una conversación con quien tiene que tomar la decisión, si está dispuesto como persona a perder algunas cosas que podés perder. Esto decía, che, en la crisis perdés, sí, podés perder una relación de amistad, supuestamente, pero vos tenés que pensar en otro fin que elegís. Y es una elección de él, sin duda. Después será una elección el que le está queriendo tomar la decisión si esa es la persona para ese rol, ¿no? Pero desde mi punto de vista es donde nos demostramos a nosotros mismos los liderazgos. Cuando podemos tomar desafíos como ese. Ese para mí sería un gran desafío, ¿eh? No, veo que sería un desafío y tendría que pensar cómo lo hago y tendría que pensar si lo hago. Perfecto. Otra pregunta, Marcelo. En signo de interrogación, ¿expansión significa un cambio de paradigmas? Cuando pusiste la palabra expansión, ¿es cambiar los paradigmas? Expansión, estamos ante un cambio de paradigmas, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigmas y hay cosas que están cambiando que tenemos que verlas y la expansión es algo que ya está dicho y ya está visto en realidad. En situaciones de crisis hay expansión, hay posibilidad de expansión, sobre todo personal, pero lo puse en signo de pregunta porque no llega, no se cae como la manzana de Newton. No es ley de gravedad eso, no es una consecuencia lógica, es algo trabajado y es algo buscado y no siempre el camino es que vas a la expansión y no la ves, ¿no? No la ves inmediato. La expansión también es un cambio y como cambio no siempre vas a ver el polo positivo de entrada, por un lado. Y por otro lado, nadie asegura que porque vos digas, sí, vamos a expandirnos, cuando terminemos la cuarentena vamos a ser todos fantásticos, vamos a ser todos bárbaros, porque en la cuarentena aprendí un montón de cosas. No sé si aprendí lo que necesitaba. Y eso es cuestionármelo en cada momento, ¿no? No sé si aprendí lo que tenía que aprender. Estoy muy contento con lo que aprendí, puede ser. Personas reflexivas van a aprender. Hay otros que no van a ser reflexivos y les va a pasar la cuarentena y todos los cambios como algo más que vivieron en su vida. Esta te la voy a leer porque es media larga. Cuando planificas en contextos de cines negros, ya que mencionaste a Taleb, él es muy crítico en la forma que se predicen y planifican las empresas, sobre todo porque no consideran las fuentes de incertidumbre. En momentos de crisis donde el largo plazo se torna incierto, ¿cómo fijamos los objetivos y si hay un método viable para hacerlo? Eh, Primer punto, la incertidumbre es parte de la vida. No solamente está en la crisis. La crisis nos muestra que vivimos en la incertidumbre, desde mi punto de vista. El que creemos que tenemos lo cierto, eso es un engaño, es una ilusión, ¿no? Buscamos pararnos en algunas ideas, en algunas interpretaciones que no son útiles hasta que no nos sirven, ¿no? Como que yo me voy caminando en las piedras por el río y busco una y estoy casi seguro que, pero en un momento esa piedra no era para apoyarse. Vivimos en un mundo complejo, donde complejo lo hacen las múltiples variables, pero además que las variables son múltiples, se interrelacionan de manera aleatoria y en muchas veces de forma desconocida. Y aún hay variables que no conocemos. Por lo tanto, en esa complejidad, ¿cómo hacemos para superarla y atravesarla? El tener objetivos me sirve fijarlos para buscar el rumbo y cuando no lo voy encontrando, saber por dónde tengo que ir, inclusive para pensar si ese es el objetivo. Pero si no tengo objetivos, cualquier ruta me lleva, entonces no llego a ningún lado, ¿no? Y tenemos los hombres la posibilidad de elegir, y estamos desperdiciando esa posibilidad de ir eligiendo hacia dónde vamos y con otros que nos generen para personal primero y después para el resto. Digo que hay distintos métodos para fijar objetivos, distintas formas de hacerlos. Yo diría, lo importante es que tengamos a dónde queremos ir para después, donde se nos presenta la piedra que se nos movió, buscar dónde nos apoyamos. Y si vemos que el objetivo es un objetivo
que no es posible, no vamos a llegar ahí y buscar otro objetivo. Pero no puedo, yo no veo poder trabajar sin pensar en tener objetivos. Entiendo Perfecto. que pueda pensarlo distinto también, ¿eh? Te hago una pregunta ya más ligada a lo que es liderazgo. Y pregunta si el líder es el que lleva el equipo a lograr los resultados o el liderazgo se genera desde trabajar al lado de los equipos y el mismo equipo te transforma en un líder. Te doy mi opinión, ¿no? Que para eso me lo pregunto a mí, pero digo, en esto puede haber miradas muy diferentes. El líder es el que, desde mi mirada, es el que saca lo mejor del equipo y cada uno de los jugadores. Depende de la actividad, lo que estén haciendo, dónde se va a tener que parar. No sé si va a estar adelante, estar atrás. Si yo soy el que tiene que hacer que los otros hagan, yo quiero que las cosas pasen y me parece que los grandes desafíos de liderazgos se aprenden en realidad, los grandes crecimientos de mi experiencia, cuando estás liderando equipos de líderes. Cuando lideras personas que tienen un liderazgo de sí mismo y tienen una vocación importante por lo que están haciendo. Entonces es donde yo más he aprendido en términos de liderazgo, ¿no? El tener que poder trabajar con esas personas que son líderes de sí mismos. A que lo tenés que llevar, bueno, lo llevarás, llegarás al resultado, pero ya es un tema para conversar. Una pregunta más. En esta situación actual en que estamos viviendo, el volumen de información y la comunicación, ¿en algún momento se transforma en nociva la comunicación, en exceso, por ejemplo? Yo me acuerdo que era estudiante, estaba en el último año de la facultad y empezaba justo año 82, ¿no? Y había, el año 82 en Argentina fue un año de cambio también, ¿no? Porque no solamente se perdió en Malvinas, sino que empezó un cambio a nivel social y a tener conciencia de ciertas cosas, y empecé a participar en grupos de pensamiento y de ideas, y había no me acuerdo exactamente el nombre ahora, que decía, para poder pensar libre no hay que leer los diarios, decía esta persona, ¿no? Y no lo estoy contando lo que él decía, no digo que sea mi pensamiento, pero sí el tenerlo, no siempre nos sirve estar informados de todo, y sobre todo cuando la información no sabemos para qué me sirve a mí. O sea, a mí me interesa la información que tenga utilidad y que yo pueda aplicar en algo en el momento. Si es simplemente para cambiar mi emocionalidad, es un estímulo del momento, no sé, ¿no? Y seguir conversando, mantenerme en una conversación que no me permite ver posibilidades del futuro. La verdad que hay muchas veces que no leo y no consumo cosas. No le recomiendo que cada uno elija lo que quiera en ese sentido. Pero el exceso de información, en mi caso, me genera a veces situaciones que no quiero. Por eso no lo elijo. Bueno, si les parece bien y alguno quiere hacer algún comentario, intercambiar alguna opinión con Marcelo, desbloquéese el mute y hágale la consulta que desea Marcelo. Si no, le vamos a agradecer la presentación y a todos ustedes por compartir este tiempo con nosotros y damos por finalizado la conversación. Che, Rodrigo, me gustaría saber si las personas que hicieron las preguntas comparten o quieren hacer alguna reflexión. No me gustaría que solamente sean preguntas a mí. Si alguno quiere dar su punto de vista, que me parece que se puede nutrir de todos ir construyendo alguna idea en este sentido. Y después también me gustaría saludar a los que me conocen, dicen en la radio, ¿no? Porque veo a muchos conocidos y muchos amigos que hace tiempo no los veo y quiero saludarlos antes de cerrar, por si no cerramos ahora, y me gustaría escucharlos también, ¿no? Estoy viendo a Martín, a Luis, a Juanito Armendano, a varios, ¿eh? Bueno, si no hay si alguno tiene alguna reflexión, algún comentario, siéntase con la libertad de hacerlo. Y si no,
damos por finalizada el Zoom. ¿Eh? Bueno. ¿Quieren que lo llame yo? Lo llamo yo a algunos, ¿eh? Están todos tímidos. Luis se abrió el micrófono. Dale, Luis. Bueno, Bueno, acá una de las personas que hizo la consulta dice que se sintió muy conforme con la respuesta que le diste. ¿Eh? Luis, bueno, ¿levantaste la mano? sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, un gustazo de verte y muy bueno, muy tranquilo, muy reflexiva la charla. Que te agradezco mucho, Marcelo. Me parece muy bueno. Gracias, Luis. Al contrario. Lo anoto Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario de algo que no había terminado de decir, y es, dentro de los equipos de trabajo y en el sector agropecuario, tenemos, desde mi experiencia, gente de distinta capacidad de absorción de determinadas cosas, de determinados estímulos. Y no propongo ir desde el paternalismo, sino más bien desde el cuidado y del estar atento a muchas cosas que suceden en ámbitos que nos es difícil imaginarlos, porque no siempre vivimos en esos ámbitos y no conocemos las costumbres en ese sentido. Estamos en un momento de cambio de muchas de esas costumbres y yo me pregunto cómo está haciendo esta gente para vivir lejos de su familia o para ver la familia cada tanto. Me pregunto cómo harán para de repente estar escuchando lo que están escuchando, qué les pasa. Entonces aquellos que tienen rol de liderazgo en esto, estar atento, estar a la escucha, más allá de lo que se dice, de lo que se habla entre otros, ¿no? Estar muy atento a qué es lo que está pasando en estos grupos de personas que también deben sentir esta ansiedad y esta situación de decir, che, ¿qué hago ahora con esto? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Qué pasa si nos contagiamos? ¿Qué pasa que no veo a las personas que quiero? ¿Qué es lo que qué está pasando en el grupo? ¿Qué no me pasa con mis cuentas? ¿Las puedo pagar o no? ¿Para qué va a ser la tarjeta? ¿Qué va a pasar con el teléfono? ¿No? Entonces no desde el paternalismo, sino desde el poder tener conversaciones en que sientan que dicen, que hablan lo que les preocupa. ¿No? No solucionar, yo no soy partidario de solucionarle todo a todos, pero que sí puedan tener un ámbito que no tengo por qué estar presente, pero puedo tener un ámbito donde estas cosas las puedan vehiculizar. Y eso es también salud mental de los equipos de trabajo. Nada más que eso quería sumar, Rodrigo. Acá te sumo una reflexión, dice Marcelo en signo de interrogación, el liderazgo deriva ser un objetivo de las empresas para que sea el previsto y poder atajar de mejor manera los cisnes negros y bataraces. Un poco de todo, agregó. O sea, como reflexión Me diciendo gustó lo de que... Bataraces, porque no sabía cómo Sí, ponerle a los anteriores, ¿no? Yo ya me estoy poniendo medio bataraz, pero sí, los cisnes negros, diría, Rodrigo, repetime la primera parte que quería hacerte un comentario de eso. Estás sin micrófono. el liderazgo debería ser un objetivo de las empresas para que sea el previsto y poder atajar mejor los cisnes negros. A mí me gustaría que se pueda contagiar la necesidad del liderazgo de cada uno. Y contagiado, o sea, como una responsabilidad y una posibilidad de las personas de ser líderes de sí mismo y poder liderar equipos. En distintas circunstancias y no siempre, está claro, pero poder liderar las situaciones. Vivimos en una cultura del amiguismo en que yo no puedo liderar a otro. No sé si a ustedes les ha pasado, en mi experiencia como veterinario, en los tambos, el tipo que era en la fosa, que era alguien que era el más habilidoso, que estaba más atento a distintas cosas, pero si no yo estar al frente de mis amigos, no. Y creo que ahí hay para trabajarlo, porque eso no significa que vos no tengas un vínculo con el otro. ¿Cómo hago para trabajar en los distintos, para que podamos hacernos cargo de equipos? Esto es una responsabilidad. El mundo funciona gracias al liderazgo de personas. El ser humano funciona gracias al liderazgo de personas. Entonces, si nadie va a dar el paso al frente, termina quedándose el frente como los tres chiflados, el que no se movió del lugar. Entonces, ¿cómo hacemos para construir la necesidad de liderazgo en lo que hacemos?
¿no? Porque después nos vamos a buscar liderazgos políticos y liderazgos de todo. ¿Quién se hace cargo de lo que estamos hoy, estamos en donde estamos, ¿no? Me parece que ahí es donde hay para trabajar. La necesidad, primero, liderazgo personal y liderazgo de las organizaciones donde estemos. No es porque la tenga clara, sino porque lo veo como una necesidad, ¿eh? Y creo que es una necesidad de seguir trabajándola. ¿Algún otro comentario? ¿Querés invitar a algún otro a hablar, Marcelo? ¿De los conocidos? Acá esa pregunta fue de Juanito Armendano. Gracias, Juanito. Está la pregunta de recién que le diste, que ahora la veo en el chat, no la había visto. Está Horacio Gabossi también. Bueno, no, está bien, yo lo dejo abierto a alguno que quiera hacer un comentario, no quiero molestar a nadie. Recién Luis abrió el micrófono, por eso lo invité a hacer un comentario en ese sentido. A mí me interesaría ver si hay alguien que está hoy trabajando en organizaciones, en lugares del sector agropecuario, que ve alguna situación en que dice, che, ¿cómo hacemos en esto, no? Alguna experiencia que estamos teniendo en relación con este momento que en otros ámbitos vemos que se pasa por alto y no se conoce. Yo te hago una consulta, Marcelo. Hoy, cuando hablamos de emociones, el miedo es una emoción y paraliza. Y hay personas que administran de diferente manera el miedo. ¿Y cómo debemos actuar frente a esas realidades, ¿no es cierto? Porque es complejo porque atañe a las personas en sí mismas y por ahí los paraliza y no pueden actuar. ¿Cómo nos recomendás trabajar frente a esas situaciones? Recomendación, no sé si tengo recomendación. Diría que el antídoto del miedo es la confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo la confianza? En vez de combatir el miedo, me digo, ¿cómo trabajo la confianza? ¿Cómo trabajo la confianza personal y la confianza en el equipo? ¿Qué necesito trabajar en la confianza? ¿Qué me está faltando? Nos está faltando que nos metamos en las cosas y por eso no confiamos, nos está faltando resultados, nos está faltando conocimiento, porque también para poder ir caminando sobre el cable del equilibrista tengo que saber de equilibrista. No es solamente yo puedo, tengo confianza en mí, ¿viste? Soy buenísimo, no. Hace falta conocerlo, la tarea que estoy haciendo, ¿no? Y tener el equipo que vaya pudiendo hacer pasos paulatinos que le den confianza, ¿no? Los grandes pasos son los que a veces generan la desconfianza. De repente ascendiste de la D a la A y te mataron, te mataron a goleada, ¿viste? Entonces ahí generar confianza en ese ámbito no es muy fácil. ¿Cómo hago para generar confianza? Yendo de poco a poco, pero esto para generar la confianza en el equipo requiere que alguien se haga cargo de eso. ¿Cómo genero? Que es parte del resultado, no solamente el resultado productivo. También el resultado en los equipos, cómo genero confianza. Pero para eso también lo puse como objetivo y lo trabajo como objetivo. ¿Cómo trabajamos la confianza en el equipo, ¿no? La confianza en el equipo, la confianza en los compañeros, como veíamos en la imagen de los equilibristas, y la confianza en uno mismo. El que va caminando arriba del cable, la mujer esa no podía estar pensando no podía estar con desconfianza ni con ninguno de los dos que iban abajo. Y eso ahí es donde necesitas trabajar la confianza, ¿no? Y yo creo que la propuesta al miedo es trabajar la confianza. Trabajarla, ¿eh? Esto no es voluntad, no es vos podés, tirate a la pileta y aprendé a nadar, no, es trabajarlo, es aprenderlo. Bueno. Muy bien. Llevamos una hora conectado, un poquito más, casi 1 hora 10, así que vamos a dar por culminada la presentación, Marcelo. De nuevo, te vuelvo a agradecer mucho y bueno, seguiremos en contacto. La charla fue grabada, así que seguramente en el canal YouTube de Cladán va a estar, así que si alguien quiere repasar algún tema, seguramente lo podemos hacer a través de eso. Y gracias a todos de nuevo por participar. Muchas gracias. Buenas muchas tardes. gracias, Rodrigo, muchas gracias, Cladán. Gracias por darme la oportunidad de compartir con tantos amigos este momento y con algunos que hace mucho no veía y me da gusto verlos acá, sentados enfrente, como si estuviésemos tomando un whisky, que estaría bueno poder compartirlo, pero bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, gracias.